porque es un tiempo especial para entender las realidades que están sucediendo contra la realidad de nuestra fe. Y esto, hermanos, es un tema que he titulado Alma mía, no te afanes, donde declaro la palabra de dos porciones de la Escritura. Y esta palabra tiene toda la intención, hermano, de fortalecernos, pero también de desafiar a nuestro corazón. Y te diría, de desafiarnos a todos nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y te diría a ti, hermano, ahí donde estás, repite para ti mismo: alma mía, no te afanes. Repítelo otra vez: alma mía, no te afanes. Estás hablando a una persona, estás hablando a un ser, a una entidad, estás hablando a tu alma, y esto establece un diálogo. Y ahora te diré por qué es importante que esta frase, que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón, y que te la repitas a ti mismo en todo momento en que te encuentres en la oportunidad de estar ante una adversidad. Y te digo, una oportunidad de estar ante una adversidad o ante algún tipo de desaliento en tu vida. Porque es realmente una oportunidad. Porque es la manera en que hoy, en el mañana y en todos los días de tu existencia podrás entender que las pruebas, las aflicciones solamente sirven para algo: para hacer crecer nuestra fe y para fortalecernos como hijos de Dios. Por eso en este momento, no decirle a tu alma: alma mía, no te afanes, tiene mucho que ver con estas circunstancias. Así que, hermano, quiero comentarte que esta reflexión surge de dos porciones que para mí son porciones importantes y favoritas en mi vida, en la palabra en las que me deleito. No las busques ahorita, porque va a haber el momento en que te voy a decir y van a salir ahí para que las encuentres. Es el Salmo 103 en sus versos del 1 al 6 y la porción de Mateo 6 en sus versos del 25 al 34. Ambas son porciones de donde saco estas dos palabras, estas frases para armar esta reflexión, hermano. El Salmo 103, de manera particular, hermano, yo le doy un concepto muy importante que me bendice mi vida, y es la reprogramación y la autoministración de nuestra alma. Y digo reprogramar nuestra alma y autoministrarla, y tiene mucho sentido en lo que te voy a decir, porque en el alma está nuestra mente, están nuestros pensamientos, está nuestro corazón, están nuestros sentimientos y está nuestra voluntad, que es la única que en un momento dado no le pertenece a Dios, porque Él está esperando que tú y yo se la entreguemos. Entonces es esa reprogramación y esa autoministración de tu alma. Y lo que es Mateo 6 del 25 al 34 tiene que ver con la instrucción estratégica dada específicamente por Jesús para que podamos nosotros tener un desarrollo de vida correcto en todo lo que hacemos, hermano. Por eso, haciendo esta liga de estas dos porciones, surge la expresión: alma mía, no te afanes. Y lo ligo con dos pensamientos que también tienen mucho que ver para entender esto. Y es el siguiente, hermano, de un pensador, un compilador de información para el desarrollo humano. Dice en uno de sus libros, para bajar un poco las tensiones de la vida: coopera con lo inevitable. Coopera con lo inevitable. Cuando algo está ocurriendo y no lo podemos modificar, y no hemos podido hacer nada y no lo podemos cambiar porque no está en nuestras manos, coopera con lo inevitable. En este momento tenemos que estar resguardados en casa, tenemos que estar siguiendo ciertas normas de salud, ciertas condiciones para poder tener una convivencia. Coopera con lo inevitable. No te enojes, no te afanes en hacer cosas incorrectas. Coopera con lo inevitable. No puedes resolver tú las cosas, no puedes cambiar el contexto de lo que ha ocurrido de meses acá. Coopera con lo inevitable. Hace unos meses, en febrero, estaba yo en un lugar donde no me gustó estar. Llegué a un hospital y estaba ahí tendido en una cama, internado, y tenía un problema aquí en el corazón. Pero todo el tiempo que estuve, las expresiones de los médicos eran: bájele 10 rayitas a su vida, bájele al estrés. Y me acordé de esta frase: coopera con lo inevitable, porque no puede ser que yo me afane o me angustie cuando no puedo hacer nada por ello. Y esto lo ligo a otra frase, que es una que hemos aprendido de parte de nuestro pastor Ernesto, y que él a su vez lo aprendió del pastor Holland: si lo puedes resolver, es tu problema, pero si no lo puedes resolver, no es tu problema. Es decir, ubícate donde están las condiciones donde te compete a ti hacer algo y donde no.
quítate de ese estrés, quítate de las cosas que no puedes resolver como este tiempo. Tú no puedes poner orden diferente a lo que se está dando, a las instrucciones de las autoridades, del gobierno, de nuestras empresas, de los lugares donde estás colaborando, de lo que sucede alrededor en tu casa. Entonces, tú a lo que te compete, a buscar de la presencia de Dios, a hacer lo que esté en tus manos, a hacer posible. Y sabes, esto te va a ayudar a bajar esa parte donde ahorita mucha ansiedad se está dando en las casas, hermano. Por eso, aunado a estas dos porciones de la escritura y estas dos frases, hermano, si tú no pones un poquito de empeño en entenderlo y dimensionar la importancia de vivir bajo esa cooperación con lo inevitable, y si no es tu problema, y si no lo puedes resolver, que no es tu problema, hermano, entonces tienes que autoministrar tu alma, reprogramarla y seguir la estratégica instrucción del Señor para desarrollar una vida correcta. Pero si no lo haces así, tú y yo podemos entrar en estados innecesarios de ansiedad, que finalmente son estados de inquietud e inseguridad en nuestra vida, hermano. Y ahí te voy, porque también tengo una frase especial. Muchas veces la ansiedad con la angustia, yo lo considero sinónimos, aunque algunas partes de la psicología los separan, porque unas cosas tienen que ver con el hoy y otras con el mañana. Pero yo pienso y yo lo creo, la ansiedad y la angustia son estados sinónimos de condiciones de la mente. Y por ejemplo, la angustia, yo siempre le he denominado como ese temor morboso ante un monstruo imaginario, es decir, ante algo que no es real, pero que tú ya te estás preocupando, te estás asustando antes de tiempo y estás queriendo tomar medidas de algo que ni siquiera está ahí. Eso es la angustia. Pero la ansiedad, hermano, esto es algo absurdo. La ansiedad es un absurdo intento y un deseo vano de querer controlar las cosas ahorita, al rato y mañana, hermano. Entonces, estos estados innecesarios en tu mente de inquietud e inseguridad son porque dejamos de confiar en Dios, y menos un pueblo de Dios tiene que hacerlo así, porque la realidad es que nadie, absolutamente nadie puede controlar ni decidir por lo que va a suceder después. Es más, no podemos hacer nada por lo que va a suceder en el siguiente minuto, en el siguiente día, en la siguiente semana, ni en el siguiente mes. Porque ¿sabes cuál es el resultado de eso? Solamente abres puertas de temor en tu vida. Y orábamos porque el Señor quite ese temor de tu vida con su perfecto amor. Así que ahora sí, hermano, acompáñame a la cita de Salmo 103, versos del 1 al 6. Vamos a ver rápidamente, hermano, en una reflexión sobre lo que dice este salmo. Es un salmo de David, un salmo mesiánico, porque los salmos todos hablan de Jesucristo, y aquí habla de cuál es la condición de Jesucristo que se ve después en el huerto de Getsemaní. ¿Y por qué digo de David con Jesucristo? Porque realmente David y Jesús desciende de David, de la línea donde se prometió un reinado eterno, donde existe la devoción y la obediencia más grande a Dios, en David como en Jesús. Así que, hermano, verso 1 del Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. Escucha eso. Bendice alma mía al Señor. Te estoy hablando de reprogramar y autoministrar tu alma. Bendice alma mía. Le estás hablando a tu alma. Bendice alma mía al Señor, dice, y bendiga todo mi ser, y todo tu ser es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, su santo nombre. Estás haciendo algo contigo, te estás autoministrando, diciéndote como David se decía: bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. Otra versión dice: ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios, hermano? Uno, el Señor perdona todas tus maldades. Tú y yo estamos justificados delante de Dios. Al alma le está diciendo: alma, el Señor perdonó todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Alma, sanaron todas tus dolencias. Hermano, las dolencias más importantes no son las del cuerpo, sino son las del alma. La separación que a veces ocurre de Dios por motivos de alejarnos de Él voluntariamente, hermanos. 3, el Señor te rescata de la muerte. Nos ha llevado de muerte eterna a vida eterna. Nos ha librado de la segunda muerte, hermanos. Dice 4, y te colma de favores y misericordia. Dice: porque a los que ha llamado, a los que le aman, les muestra su bien y su misericordia, hermanos, que es no darnos lo que nos merecemos. Qué importante es entender eso, de cómo ministrar nuestra alma, porque a veces contamos lo que no tenemos, pero no contamos con lo que sí Dios nos ha provisto y nos ha habilitado para caminar la vida en Cristo. Así que, hermano,
Te digo esto, el quinto: el Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Mira en qué tanto se ocupa Dios de ver esos beneficios que tienes que recordarle a tu alma y decir: todo está bien, alma mía, no te ocupes de otras cosas, no te preocupes de aquello de allá. Ocúpate de reconocer y no olvidarte los beneficios de tu Dios. Y dice: y el Señor te imparte justicia y te defiende, y defiende a los que sufren violencia. Y sea la violencia en tu cuerpo, la violencia en tu mente, en tus emociones, la violencia de las circunstancias, hermano, tenemos quien nos defienda, quien esté por nosotros. Así que, hermano, hablándote que esta palabra viene de David, que es figura de Cristo. Estamos oyendo las palabras de Cristo, porque Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, y esa es la que está manifestada y expresada a lo largo de toda la escritura. Por eso es importante aprender de la palabra y de Jesucristo, hermano, a ministrar nuestra alma. Esta es la importancia de este mensaje: ministrarla, pero con sus palabras, no con lo que tú te quieras decir, chiquito, precioso. No, con la palabra de Dios, hermano, porque Él ya hizo lo suficiente, ya dio provisión y bienestar a todos y cada uno de nosotros, a todo nuestro ser integral, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos. Y nos habló, como lo dice el Salmo 103, de la verdadera sanidad, la que en este momento tú y yo necesitamos. La verdadera sanidad, la que viene desde adentro y se manifiesta hacia lo externo. Porque déjame decirte, hermano, que el Señor Jesús no vino a salvar cuerpos. El Señor Jesús vino a salvar almas. Y te digo esto porque si el Señor hubiera venido a salvar cuerpos, no habría hermanos que estén afectados en la salud, y no habría hermanos que estén durmiendo ya en un cementerio. ¿Estamos, hermano? Entendamos, para el Señor lo más importante fue venir a salvar almas. Y Pedro dice que el final de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Así que, hermanos, Jesucristo no vino a eso, vino a enseñarnos la instrucción precisa. Busca el reino de Dios y su justicia. Búscame, busca a Cristo, porque dice cuando Juan y él predicaban: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Jesús se acercó a la tierra. El reino de los cielos es Jesús, y su justicia es su palabra, todo lo que vino a enseñarlos. Y entonces, si tú y yo hacemos esa instrucción, déjame decirte algo, hermano: los milagros van a llegar. Los milagros nos van a encontrar en el camino. Sanidades en todos los sentidos: en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, en tus emociones, hermano, en todo lo que te rodea, en tus relaciones. Esa es la sanidad verdadera, hermano, la que procede de dentro hacia afuera. Por eso, en este tiempo es necesario que volteemos a lo que estoy hablando, a la senda antigua, a la senda conocida, a la senda que es el verdadero camino, a Jesucristo. Y citando Jeremías 6:16, hermano, que dice la palabra, debemos aprovechar este alto en nuestro camino. Dice la palabra: haz un alto en el camino y pregunta cuál es el buen camino, y cuando sepas cuál es, anda por él, para que halles descanso a tu alma. Por eso, hermano, este alto, esta situación, esta cuarentena, tenemos que volverla hacia las cosas favorables de tu vida y de mi vida. Y esto es un alto para buscar el buen camino, un alto para regresar a la senda antigua, a Jesucristo, y andar por él y hallar descanso para tu alma y para mi alma. Pero el verso 16 de Jeremías 6 también dice: y unos dijeron: no andaremos. Y unos dijeron: no andaremos. No seas tú de aquellos necios que digan: sí, no andaré. Ocuparé este tiempo para distraerme, ocuparé este tiempo para hacer otras tantas cosas banales, y no para edificar y crecer mi fe. Por eso, hermano, entendamos, y en esta reflexión sobre el Salmo 103, David se ministraba solo, así como Jesús se ministraba solo. Así también nosotros debemos de ministrarnos. Y esto voy a entrar en algo fuerte, hermano. Ahorita no estás en la costumbre de llegar a la congregación y llegar con alguien que ore por ti, de tener una consejería, de tener una administración con alguien. No estás en esa condición. Y perdóname, pero no hay servicio a domicilio, porque tenemos que seguir las instrucciones. Pero te digo algo, hermano, quiero que sepas esto. ¿Quién ministraba a Jesús? Como a David. David estaba solo. Ni siquiera era contado como hermano dentro de los hijos de Elí. Ay, tengo un hijo que está por allá. Y se ministraba
atrás de la majada, en donde estaban las ovejas, él cantaba, adoraba a Dios y ministraba su alma, como lo acabamos de escuchar, sin olvidar ninguno de los beneficios. Y a Jesús, ¿quién lo ministraba? Jesús iba directamente, como David, a la presencia del Padre. Y este es tu tiempo especial, regresar a esa senda de fe. Tú mismo puedes ministrar tu alma, tú mismo puedes ir a la presencia del Padre y encontrar consuelo, como Jesús lo hacía en sus momentos más determinantes, como lo hizo en el Getsemaní. Ahí dice Lucas 22 en el verso 42. Verso 39 atrás y hasta el 44, hermanos. Dice que Jesús iba al lugar de siempre a buscar orar. Y aún les decía a sus hombres que estaban con él: oren para que no entren en tentación, oren para que no entren en temor, en la tentación de sentir temor, en la tentación de sentir falta de fe. No, oren para no sentir esa tentación de que Dios no está con ustedes. Entonces, dice el verso que él oraba, y en su oración llegó al punto de decir: si quieres, en esa comunión, si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Padre en esa autoministración de Jesús? Verso 43 de Lucas 22 dice: y el Padre envió un ángel para fortalecerle. Entonces, hermano, tú no necesitas en tu casa a nadie. Necesitas meterte a la presencia de Dios. Necesitas reconocer que la voluntad de Él es soberana. Y Él enviará ángeles a fortalecerte, enviará ángeles a darte para ti lo mejor de Dios, y enseñarte que a pesar de que le mandó el ángel a fortalecer a Cristo, aún Cristo fue a la cruz, tuvo que padecer. Hermano, dirás: Jesús era Dios, era 100% Dios y 100% hombre, para ser el ejemplo de que tú y yo sí lo podemos hacer, y poder llegar a decir de corazón: no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, en estas condiciones que estamos viviendo, sí, hermano, en estas condiciones no es lo que tú quieras. Si Él quiere, puede pasar la copa. Si Él quiere, puede pasar esta situación, pero no es así. No es así que se haga su voluntad. Así que, hermanos, hablando de estas ansiedades, para contrarrestarla hay 3 cosas que te quiero decir rápidamente. Uno, es decir, primero, que estas ansiedades no deberían de existir en un verdadero hijo de Dios, en un discípulo de Cristo, pero existen porque somos fallones, porque somos carne, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero dice la palabra en Romanos 12:3 que nos ha dado una medida de fe, para que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos, sino el que debemos de tener realmente. Y esa medida de fe es la que debemos activar. No pedir que crezca nuestra fe, no pedir otra cosa, sino que active la fe. ¿Y sabes por qué tenemos que activarla? Para entender el origen de la fe. Y dice Romanos 12:2 que Jesús, mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, al autor, al que dio origen a esa medida de fe en tu vida, es el que la va a consumar. El propósito de esa medida de fe que tú tienes, tú y yo debemos de activar. 2 y 3. ¿Para qué se debe de activar? ¿Cuál es el propósito de esa medida de fe? Es poder desarrollar la confianza en la soberanía de Dios. Poder desarrollar la confianza en que Dios tiene el control y que Dios no tiene la última palabra, hermanos. Dios tiene la única palabra y no podemos pasar de ninguna manera sobre de ella. Por eso, en este tiempo especial es el propósito recibir la enseñanza de desarrollar nuestra confianza en la soberanía de Dios para fortalecer y hacer crecer nuestra fe. Porque dice el Salmo 115, verso 3: Él es el Dios que está en los cielos y Él hace lo que quiere. Hermano, Él hace lo que quiere. Así que solo debemos de desarrollar nuestra confianza en Él para crecer. Y me voy a la exploración de la última porción, hermano. Mateo 6, versos 25 al 34. Aquí Jesús revela a nosotros la condición en la que vivimos como humanidad, la falla que tenemos a partir de haber perdido la comunión con el Padre. Y esa es que los hombres viven en un estado permanente de afán, esto es, de ansiedad y de preocupación. Y nos lo ilustra de esta manera en 10 versículos poderosos. Mateo 6, 25 al 34. Verso 25: Por tanto les digo,
no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. Condiciones que en este momento están muy de moda. El afán por esas partes. Parece que nos estuviera hablando de ese tiempo especial para esta pandemia del siglo XXI y del 2020. Y dice, ¿no es la vida misma más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. Escucha esto que te dice Jesús: ¿no vales tú más que ellas? ¿Cómo no te dará el sustento que ellas tienen? Tú vales mucho más. Verso 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, 2 veces citada la palabra afán, añadir a su estatura un codo, o añadir vida a su vida? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. Aquí tiene que hacer el Señor un énfasis, dice: ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Mira qué exhortación. Te dije que esta palabra, alma mía, no te afanes, tenía el propósito de fortalecer, pero también desafiarte, hermano, el día de hoy. Y si la hierba del campo que hoy es, mira, termina, hombres de poca fe. Y 4, no se afanen pues, y hace un resumen en el verso 31 diciendo que comeremos, beberemos o vestiremos. Los que no conocen a Dios buscan las cosas así igual, pero su Padre, la diferencia con ellos es que su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas esas cosas. Así que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que hoy bajo esta situación están faltando en tu casa, si tú le crees a Dios, todas esas cosas van a ser dadas. Y concluye la 5ª parte, resumen, verso 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán y su propio mal. Las 5 veces que Jesús expresa esto, hermano, nos están hablando que es un mandamiento del reino de Dios. Es un importante mandamiento, no es negociable, hermanos. ¿Es o no es? Porque revela la condición en la que vivimos tú y yo, que debe de ser la de un discípulo de Cristo. Y si tú ves a alguien afanado, si tú ves a alguien que está en esa situación, estás viendo a alguien carente de fe. Y es tu tiempo de fortalecerte. Eres zarandeado como los discípulos, para que cuando tú recuperes, dice el Señor a Pedro, cuando regreses, fortalezcas a los demás. Por eso, hermano, el equilibrio aquí es lo que hemos hecho en la primera media hora: orar. El equilibrio es orar. El equilibrio es la oración. Decía en Lucas 22, Jesús oraba. Jesús oraba. Y a pesar de lo que le pasó a él, que vino un ángel y le fortaleció, dice que de su frente salían gruesas gotas como de sangre. Se mezclaba el sudor con lo que se rompía, de esos pequeños nervios que se rompían en su frente, en su cabeza. Y yo te voy a decir algo, hermano, de tu situación y tu circunstancia en este momento. ¿De qué tamaño ha sido tu oración? Que tu sudor ha bajado a tierra y ha sangrado. Fíjate la forma en que oró Jesús y su necesidad de ser escuchado, y para que fuera fortalecido, y para que se levantara y aún se decepcionara viendo a aquellos que seguían dormidos. Hermano, este es un tiempo y un proceso de definición. Así tómalo, un proceso de definición en tu vida, si somos o no verdaderos discípulos, si permaneceremos o nos rendiremos, si nos afanaremos o venceremos con el bien este mal del afán. Y voy terminando. Muchos, hermano, van a regresar, pero muchos no regresarán. A los días como era la congregación, no van a regresar, hermanos. Te lo digo con el dolor de mi corazón. Es tiempo de definición, porque la iglesia se está encaminando a que se haga realidad la porción de la escritura que dice Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
La gracia de Dios ya nos salvó, nos justificó y nos salvó, hermanos. Ahora lo que debemos hacer en este tiempo es cooperar con la gracia de Dios. Y la manera de cooperar con la gracia de Dios es en obediencia y permaneciendo humildes y firmes delante del Señor. Y viene al caso citar para concluir: humíllense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate, ponte bajo el resguardo de Dios, ponte bajo la cobertura de Dios, ponte bajo el cuidado de Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo. Porque hoy es tiempo para humillación, pero va a haber un tiempo de exaltación. Y echa toda tu ansiedad, toda esta preocupación, toda esta angustia, toda esta inquietud, échala sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, manténganse alertas y permanezcan en una condición sensibles a lo que Dios dice, porque el adversario, el enemigo de nuestras almas, anda como león rugiente. No es un león, anda como león. Quiere ser un león, pero el único león es el león de la tribu de Judá, hermanos. Y busca a quien devorar. A Él dice: resistan firmes en la fe, humíllense, resistan firmes en la fe. Y escucha, sabiendo, hermano, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. No eres único, especial e irrepetible en este sentido. Esto se está cumpliendo. Pero dice: mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido este poco de tiempo, va a haber algo importante. Él nos va a perfeccionar, nos va a hacer cometer cada vez menos errores, nos va a afirmar, nos va a poner sobre la roca que es Cristo, activando nuestra fe, fortaleciéndola y madurándola. Nos va a fortalecer porque nos va a mandar ángeles como mandó con el Señor Jesús, y nos va a establecer por la naturaleza que es nuestra identidad, hijos de Dios. Amén. Así que, hermanos, en este tiempo, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y escucha. Es tiempo de definición. Tienes que ministrar tu alma ahí en tu intimidad con Dios, buscando la presencia de Él. Busca a Dios. El equilibrio es orar. El equilibrio es entender que la dimensión de la oración, la cita en el altar, cambiará tu condición, cambiará toda la manera de pensar y cambiará tu forma de vivir. Así que busca a Dios. Ministra tu alma y sigue la instrucción estratégica del reino. Uno de los mandamientos que no son negociables: no te afanes. Junto con otros 3, es importante entenderlos en este tiempo. La palabra de Dios nos dice que Jesús le enseñó a Pablo 3 mandamientos importantes del reino en 1 Tesalonicenses 5, y dice: estén siempre gozosos. Es el tiempo de obedecer el mandamiento de Dios, el mandamiento del reino. Estar gozosos, pase lo que pase, orando sin cesar. El equilibrio de tu vida, el equilibrio espiritual que va hacia lo terrenal. Y den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Cristo en ustedes. Hermano, el Señor ha hablado a tu vida, y ruego a Dios que esta frase: alma mía, no te afanes, puedas repetirla en todos los momentos en que tengas la oportunidad de ser probado en tu fe. Y eso es declarar la palabra de Dios: alma mía, no te afanes. Y cita todos los beneficios, todas las bendiciones que ha traído a tu vida. Esa es la oportunidad que te hará a ti y a mí crecer, al obedecer los mandamientos del reino, expuestos por Jesús y cumplidos por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, gracias. Tu palabra ha sido vertida, tu palabra ha sido expuesta y otorgada. Ahora, Señor, te ruego que nos hagas oidores y nos hagas hacedores de ella, para la honra y la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Recibe en tu corazón
recibe en este tiempo especial lo que Dios ha entregado, un regalo. Estás en el bolsillo de Dios, estás en el resguardo de Dios. Créelo, activa tu fe, crece en ella, madura en ella y vive puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Gloria a Dios.